Bueno, pues buenas tardes. Les agradecemos en nombre del Instituto Gemológico Español que entren en estas conferencias que patrocinamos y que creo que son del interés de todos. Hablábamos en la conferencia anterior, nos hablaba Margarita Pérez Grande de platería en dos conferencias magníficas y hoy cambiamos un poco el tema y Cinta Osácar nos va a hablar sobre ese tema un poquito que suena exótico, pero por eso no deja de ser más interesante precisamente, y es el diamante y esa fascinación que surge de la ciencia desde los tiempos de Julio Verne a Arthur Clarke, como se titula la conferencia. Cinta Osácar, que nos va a dar esta charla, es profesora de la Universidad de Zaragoza, gemóloga, tanto de la Universidad de Barcelona como de Zaragoza y del Reino Unido. También tiene el título de gemóloga inglés y, aparte de eso, es geóloga, también por la Universidad de Zaragoza. Con lo cual, creo que es una persona suficientemente versada en estos temas para que nos deleite a todos con esta magnífica conferencia. Por lo menos el título es muy atractivo. Espero que les guste y nos veremos al final. Muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, pues a ver si me... Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos por asistir y sobre todo a Lige por invitarme a participar en este ciclo, que siempre para mí es un honor y un placer que me acepten con el tema que traigo hoy, que es bastante ligero. Es que nadie espere un gran contenido científico. Simplemente lo que yo pretendo es compartir con ustedes pues una serie de comentarios o de reflexiones que me han sugerido algunas lecturas sobre los diamantes que aparecen en textos de ciencia ficción. No, que nadie espere por eso un gran contenido científico. Es como una especie de divertimento que algunos igual ya conocen porque se basa en artículos publicados en colaboración con Miguel Ángel Pellicer, que es el presidente de AGEDA que es la Asociación Gemológica de Aragón. Uno de ellos, los diamantes sintéticos en las novelas de Julio Verne. El otro, los diamantes sintéticos y extraterrestres en los relatos de Arthur Clarke, que aparecieron en el Boletín de AGEDA y también en Golan Time. Entonces yo les invito a que me acompañen en esta serie de reflexiones gemológicas, que son las que a mí se me han ocurrido, pero que igual seguro que a ustedes se les ocurren otras más. Vamos pues con ello, con estos dos autores que son muy conocidos, empezando por el más antiguo. Están separados por casi un siglo. Julio Verne no necesita presentación, pero bueno, esta sería la imagen que estamos acostumbrados a ver. Y Julio Verne era un personaje que era muy curioso y que quería ser escritor. Eh, pero su carrera no despegó hasta que no entró en contacto con el editor Hetzel, un editor importante que había publicado pues, a Balzac, a Víctor Hugo, y este editor creó la revista de educación y recreación en esa idea de que la educación de los jóvenes podía ser algo bueno para la mejora para hacer un mundo mejor. Y en 1863 empezó con los viajes extraordinarios. Aquí el primero fue un éxito y ya siguió con él y siguió publicando siempre textos en los que aunaba ciencia y aventura, unos temas científicos que podían ser de interés para los lectores, para los jóvenes lectores y que se hacían más o menos pues, con una serie de aventuras. Cuando ya publica La Estrella del Sur o El País de los Diamantes, ya es un escritor consagrado en este tema. Y de hecho, bueno, el título que pusieron en inglés a veces aparece como The Vanished Diamond. Esta novela dicen que no la escribió él, sino que adaptó una novela que le había llegado al editor de otro de sus escritores que había tenido peor suerte. Pero es indudable que presenta todas las características de Julio Verne. Esta sería la portada con uno de los grabados de León Benet, que fue el ilustrador de todas sus obras.
Veremos estos dibujos porque están disponibles en internet. De muchas novelas de Julio Verne se han hecho películas. De estas se hizo en 1969 una película del mismo título, dirigida por Sidney Hayers y con unos actores bastante conocidos, pero que se trataba sobre todo el tema de las aventuras y no el tema específico de los diamantes que nosotros vamos a ver. ¿Dónde y cuándo sucede la novela? Pues alrededor de 1880 en Sudáfrica, en el estado libre de Orange, y la historia lo que nos dice es que en 1867 fue el primer hallazgo de un diamante en el río Orange, un diamante importante, otro posterior en 1869, la estrella de Sudáfrica, que también puede ser que diera el nombre a la película, perdón, a la novela, que es esta que tenemos aquí. Sería la estrella de Sudáfrica. De manera que en 1883, cuando publica la novela, la historia de los diamantes no había hecho más que empezar en Sudáfrica. Hasta 1870 no comienza la explotación. Y por aquel entonces la ciudad de Kimberley era un campamento de mineros conocido como New Rush, como el Gold Rush de Norteamérica. Este es un grabado de aquella época de lo que era la mina entonces, y la compañía de Beers no se fundó hasta unos años después, 1889. La historia de la novela lo que hace es describir toda la explotación de los diamantes. Este es uno de los grabados donde se ven las cuerdas de las que colgaban las espuertas en las que subían la tierra. Este es un grabado de la novela y esto es una fotografía del Museo de Ciudad del Cabo en el que se ven precisamente las mismas cuerdas. O sea que era bastante fiel, reproduce bastante fielmente, parece ser lo que era la explotación entonces. Esta es la mina que después se convirtió en el Big Hole. Aquí se puede ver la ciudad para que se vea el tamaño del agujero que quedó después de la explotación. En la historia, el protagonista es un ingeniero de minas francés, como siempre en las novelas de Julio Verne, que estudia la cuenca diamantífera del Vaal y se enamora de la hija del dueño del cofre diamantífero. Para hacer fortuna decide primero extraer los diamantes con la minería tradicional y después decide fabricarlos, ya que él tiene los conocimientos oportunos. Este sería el protagonista en su laboratorio y aquí tenemos pues al protagonista con la chica y el dueño, el padre de la chica, que es el dueño de toda esa zona minera. La estrella del sur, que realmente es el protagonista de la novela, es un diamante de gran tamaño y de color negro. Hablaremos más adelante de él, es el fundamento de esta parte de la charla, y es un diamante que al principio parece ser que está fabricado en laboratorio, es decir, lo que ahora llamamos lab grown, pero que más tarde resulta ser un diamante natural. La misteriosa desaparición del diamante y su búsqueda es lo que da lugar a las diversas aventuras que componen la trama de la novela. Salen otros personajes que también están relacionados con los diamantes, como un judío de Amberes, que es el que talla el diamante, y un judío portugués, que es el corredor de diamantes. Lo que es llamativo es que los diamantes, su explotación, la talla, sus propiedades físicas sean el objeto de una novela dedicada pues, a la educación de los jóvenes. Es un tema importante que al poco de surgir los yacimientos de diamantes de Sudáfrica y de empezar la explotación, se considera que es importante que los jóvenes lo conozcan. Forma parte de la educación que deben tener. Vamos ya con la fabricación del diamante, que es quizás lo que más nos choca, y vamos a ir viendo lo que dice la novela y lo que nosotros sabemos. Para la fabricación utiliza un tubo de acero de medio metro de largo, 5 centímetros de grosor y 8 centímetros de diámetro. Utiliza un tubo de cañón que lo sella y lo rodea de tierra y que coloca en un horno de reverbero, donde se alcanza una temperatura al rojo blanco que sabemos que estaría entre 1300 y 1500 grados. Después lo somete a un enfriamiento lento, que es lo que ahora conocemos como annealing. Este es el horno con el sirviente que está alimentando el horno, que veremos que luego es importante, y este es la apertura del horno y la extracción del diamante, del único diamante que sale ahí y que resulta ser negro. Lo que nos dice la historia
es que en aquella época ya podrían podrían intentar la fabricación del diamante porque conocían su naturaleza, que es uno de los fundamentos para poder intentarlo. Fueron Lavoisier y Tennant ya en el siglo XVIII los que determinaron que el diamante estaba compuesto de carbono. En 1853 Desprez ya intentó la fabricación de diamantes mediante una corriente eléctrica aplicada a una bobina de Ruhmkorff y parece ser que obtuvo unos cristales octaédricos, pero no sabemos exactamente si obtuvo diamantes. Ya en 1880, mucho más cerca de la novela que se publicó en 1883, Hannay hizo un experimento de síntesis de diamantes utilizando parafina, esperma de ballena y litio metálico metido en un cilindro de hierro sellado a alta temperatura. Este experimento está publicado en los Proceedings de la Royal Society of London, pero es dudoso que obtuviera diamantes. No hay constancia de que realmente obtuviera diamantes. Los primeros diamantes sintéticos que se conocen y que están acreditados fueron los de Moissan en 1893, que disolvió carbono en hierro metálico en algo muy parecido al método de alta presión y alta temperatura que conocemos nosotros. Pero esto fue 10 años después de la publicación de la novela. Este sería el experimento de Moissan. Entonces, parece bastante evidente que Julio Verne se basa en el experimento de Hannay para lo que describe, 3 años después de que se publicara. Pero además, lo que es muy interesante es que hace el estudio de la posible formación geológica de los diamantes. Muy peculiar, pero bueno, yo creo que tiene su interés. Lo que hace es evaluar cómo ha podido ser la generación del diamante. Él opina que el diamante se ha podido formar in situ, con los nutrientes arrastrados por las aguas y con los diamantes formados como en una geoda. Así como en una calabaza es justamente lo que él describe, con los diamantes que se concentran en el fondo y en los lados. Esa es la descripción que él hace. Lo que es cierto es que en aquella época sobre el origen de los diamantes no había más que hipótesis. Había una hipótesis de origen volcánico, se hablaba también de unos supuestos cambios bruscos que no especifica muy bien, por la acción del fuego o bien arrastrados por las aguas. Ahí estaría en el caso de los diamantes en los depósitos de tipo placer, que son realmente los únicos que se habían explotado hasta el momento. En la actualidad ya sabemos que los diamantes no se forman en la corteza, sino más profundamente en el manto, a altas presiones, en condiciones diversas, porque tenemos diamantes que se pueden formar incluso en zonas de subducción y últimamente pues han surgido los diamantes ultraprofundos, que se forman ya casi en la base del manto. Y siempre lo que sabemos es que nos llegan a la corteza por un ascenso rápido por medio de rocas ultrabásicas. Este sería el corte de una pipe, de una chimenea, y un poco lo que se ve que está pensando pues es en esta concavidad que sería un poco como una especie de cráter. Las condiciones del experimento en la novela, lo que mete dentro del horno es tierra de los propios yacimientos, fragmentos de cobre, agua y metano. Él está pensando en imitar ese modelo natural y encuentra que el carbono y el azufre, que son de los pocos elementos de esta naturaleza que aparecen nativos, el azufre en las solfataras, por la sublimación del azufre que pasa directamente de gas a sólido, pues estos elementos en la tabla periódica están muy juntos, entonces establece un cierto paralelismo. Plantea la posibilidad, especula con que el carbono pueda formarse un poco como el azufre en las solfataras. Lo que él espera es que se produzca una oxidación parcial del carbono y que cristalice como diamante el exceso de carbono. En el caso de los yacimientos naturales, el calor lo proporcionarían las rocas encajantes. Lo que sabemos en la actualidad es que lo más parecido a lo que él describe, sorprendentemente, es la síntesis de diamantes por deposición química de vapor, la Chemical Vapor Deposition, que justamente utiliza metano. Es decir, que sin querer, Julio Verne está adelantándonos un poquito
de la síntesis más moderna que tenemos ahora del diamante, que es la CVD, que utiliza metano, en el cual el carbono del metano se pasa a formar parte de un plasma y se deposita sobre un cristal semilla. Es decir, se produce ese paso de gas a sólido con el que había especulado ya Julio Verne en la novela, aunque en otras condiciones. Esta es la situación que se produce en el caso de la síntesis por depósito químico de vapor, un plasma, el carbono proviene del metano y se deposita sobre un cristal semilla a unas temperaturas no tampoco demasiado altas. De manera que nos encontramos con la sorpresa de que aunque parte de la síntesis de Haney, lo que nos propone se adentra dentro del método de depósito químico de vapor, del CVD, que conocemos ahora. Vamos a ver ahora un poquito sobre el diamante. En la Estrella del Sur, el diamante que aparece es el excepcional por todos los caracteres que se describen. Es el mayor diamante conocido en ese momento. De hecho, lo que hace es, lo describe como 432 quilates, lo compara con el Gran Mogol, que tenía 280 quilates según la descripción de Tavernier del siglo XVII, y lo que nosotros sabemos ahora es que el Cullinan, que es el más grande, que apareció en 1905, tiene 3.000 quilates, pero esto fue mucho después de la novela. Se cree que el Gran Mogol es el original del que se talló después el diamante Orlov, que es este, y este es el dibujo que aparece en el texto de Tavernier. El diamante de la novela está descrito como en forma de huevo y como un rhomboide dodecaedre, que sería más o menos esto lo que quiere describir, aunque en estos momentos a lo mejor el término que se aplicaría sería otro. Nosotros hablaríamos de un rombo dodecaedro, pero está claro a lo que se refiere. Y es de color negro, que es un color pues francamente inusual y más entonces para un diamante. Lo que sabemos ahora de los diamantes negros es que deben ser ese color, por ejemplo, a inclusiones que pueden ser de grafito o no, a manchas por radiación en fracturas o en la superficie, o a una alta densidad de defectos cristalinos. También puede haber diamantes negros que sean policristalinos. Lo que yo creo que es bastante interesante es en todos los sucesos va dando vueltas alrededor del color del diamante, de los tratamientos y de los cambios de color. Vamos a ver lo que nos dice la novela. Nos dice que es un diamante natural, realmente el diamante al final no está fabricado en el laboratorio, sino que es un diamante natural que es encerrado en el horno y es calentado y cuando sale es negro. Después de salir, el diamante está estragado por un avestruz, permanece ahí unos meses en el buche hasta que es extraído y cuando sale es de color rosa. Y finalmente, un tiempo después, se volatiliza por sí mismo. Este es el momento en el que extraen el diamante del buche del avestruz. Lo que estaban buscando no era el diamante, era un documento que se había tragado y sin embargo, pues además les aparece este diamante. Y esta es la exposición del diamante cuando después lo exponen al público, el diamante rosa. La historia era que el criado que había estado cuidando del fuego del horno lo ve cómo explota y como piensa que el protagonista pues, se va a disgustar mucho si no hay diamantes dentro, pues mete un diamante que tiene, sella el horno otra vez y lo siguen calentando. Entonces él mete un diamante natural, no sabemos de qué color, pero luego aparece negro. Bueno, vamos por pasos. Vamos viendo primero esto de que metan un diamante natural en el horno y se caliente y salga negro. Bueno, pues lo que a mí me sugiere son los tratamientos para mejorar el color de los diamantes que nosotros conocemos. El tratamiento de alta presión y alta temperatura con anilin es el clásico para los diamantes incoloros, que mejora el color, pero también está el de baja presión y alta temperatura con anilin, que se utiliza para conseguir diamantes negros. Lo que se produce son una grafitización de las inclusiones que se fijan en la superficie y en las grietas, tal como se puede ver aquí. Claro, no sabemos si realmente Julio Verne había llegado a conocer algún caso de tratamiento de diamantes, aunque fuera ocasional o casi casual, como es lo que describe.
En el siguiente paso, pues el diamante es negro y desaparece. Lo van buscando por ahí, pero al final resulta que se lo había tragado el avestruz y lo sacan por casualidad, buscando un documento en el buche del avestruz, pues lo sacan y resulta que ha cambiado de color y ahora es rosa. Bueno, en la actualidad sabemos que existen los diamantes camaleón. Julio Verne ya lo sabía y justamente utiliza el término diamante camaleón. Los diamantes camaleón son diamantes que cambian de color al ser sometidos a altas temperaturas o también a radiación ultravioleta. Hay termocrómicos y fotocrómicos. Lo que pasa es que en general los cambios son menos drásticos. De cambiar de rosa a negro, pues no se ha descrito nunca nada. Lo más frecuente es que se trate de verdes, estén entre tonos verdes, amarillos, naranjas, y son cambios que siempre son reversibles, cuando se enfrían o cuando se dejan en la oscuridad. Este sería un ejemplo de un diamante camaleón, de un tono un poco verdoso a un tono pues, más amarillento. Esto es lo más común. Pero la verdad es que no suelen ser tampoco muy comunes y normalmente no son grandes. El mayor que se conoce es el de Chopard, que tiene 31 quilates y que es de este color verdoso. Hay también rosas, diamantes camaleón rosa, o sea que lo que él plantea no es imposible, pero son mucho más raros y los colores en los que se suelen mover son de rosas a pardos. Generalmente es el color original estable es el rosa y cuando se calienta o sometido a radiación ultravioleta pues pasa a tonos pardos que normalmente son menos atractivos. Pero sí que es cierto que parte de la base del conocimiento de los diamantes camaleón y lo único que hace es pues fantasear un poco con los cambios posibles. Pero hay un término aquí que a mí me llama mucho la atención y es el del avestruz. El diamante es tragado por el avestruz. Bueno, eso no es raro. Los avestruces tragan objetos, piedras, y el diamante es una piedra, para almacenarlos en el buche y moler con eso los granos que comen, porque no tienen dientes. Pero la verdad es que se lo trague el avestruz y que cambie de color es muy peculiar. Él además habla del cambio de color por temperatura. Yo la única referencia que he encontrado a una gema tragada por un avestruz es en Al-Biruni, que es un sabio de la zona de lo que hoy es Irán y el norte de la India, que entre otras cosas escribió un tratado sobre las gemas y cómo reconocerlas, y en el apartado del capítulo del rubí sí que describe, este sería nuestro autor, sí que describe un tratamiento del rubí por calor y cuenta una historia que él ha oído o que ha leído de un avestruz que tragó un rubí y el sacarlo había mejorado su color por el calor del buche, que es el mismo efecto que describe Julio Verne. No sabemos si la historia que cuenta del avestruz se le ocurrió a él solo o había leído, o bien este autor o algún otro que utilizasen la misma fuente. Pero yo es el único caso que conozco. Finalmente, las repercusiones sociales son también muy importantes en la novela de Julio Verne. Yo creo que es de lo más llamativo y podemos compararlas con la situación actual. Desde el momento en que aparece un diamante sintético, se produce un conflicto con los extractores de diamantes. Lo primero que se ve es que es un riesgo para la minería y pretenden silenciar el hecho. Después plantean el riesgo real, es decir, se puede repetir el proceso a escala industrial porque un diamante solo no importa nada. De hecho, se lo plantean así al protagonista y él entonces decide repetir el experimento. Claro, ese es el mayor riesgo y entonces deciden lincharlo. Este es el momento en el que unos encapuchados se acercan a su casa, lo levantan de la cama y van a lincharlo. Entonces es cuando el criado negro cuenta la historia, cuenta que ha sido él el que ha puesto el diamante en el horno y cuenta que es natural, que realmente no hay riesgo porque no se ha fabricado el diamante para salvarle la vida. También se plantean algunos la posibilidad de utilizar los diamantes sintéticos y venderlos como naturales sin declararlos. Bueno, esto es todo lo que cuenta la novela. En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos una cierta competencia entre productores de diamantes naturales y sintéticos. Ha habido pues regulaciones sobre el nombre,
Zipho lleva ya varias indicaciones sobre cómo se deben denominar los diamantes sintéticos y los naturales. En algunos momentos se ha llegado a la prohibición en algunas localidades del comercio de diamantes sintéticos, y también tenemos el problema de que se han encontrado diamantes sintéticos mezclados con los naturales. Ese sería el conflicto que aparece aquí, en la actualidad. Lo que se desprende de la novela de Julio Verne, que siempre es un autor que pone el progreso como algo bueno y positivo, es que los diamantes sintéticos son preferibles a los naturales porque son más modernos y son tecnológicos. En el finales del siglo XIX pues es la época dorada del progreso, de la industria, del desarrollo, y además no tienen los riesgos físicos de la extracción. Pues esto lo podemos comparar con la publicidad que se está realizando sobre los diamantes sintéticos, que son objetos tecnológicos. Se está haciendo la campaña pues, para generaciones que valoran la tecnología y que no tienen riesgo para la población frente a los diamantes naturales, que pueden ser diamantes de conflicto. Bueno, pues hasta aquí estaríamos en lo que nos dice Julio Verne, y ahora nos pasamos a Arthur Clarke, que es un autor mucho más moderno. Están separados por casi un siglo y que, bueno, coinciden en el tema de ciencia ficción, coinciden en los viajes, pero ya veremos que tienen rasgos un poquito distintos. Creo que tampoco necesita presentación Arthur Clarke como escritor de ciencia ficción. Este es su imagen. Pero también conviene recordar que fue científico, que trabajó en astronomía, en telecomunicaciones, especialmente interesado en los viajes espaciales, también en paleontología. Tiene contribuciones científicas. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial y trabajó en radares. Trabajó también en la órbita geoestacionaria, que ha servido para los satélites y que llevan algunas el nombre de Clarke. Fue presidente de la Sociedad Británica Interplanetaria, miembro de la Unión Astronómica Internacional, y fue también comentarista del viaje del Apolo 11 en la BBC, del Apolo 11, que fue en el que llegó el hombre a la Luna. Pero sobre todo lo conocemos, la mayoría, como autor de un cuento, que era El Centinela, publicado en 1951, pero que después se convirtió en el guión de la famosísima película 2001, Una Odisea del Espacio, de 1968. Es esta que tenemos aquí, y en la cual pues, fantasea o especula con las posibles intervenciones extraterrestres en los hitos más importantes de la evolución humana. Es importante destacar que Arthur Clarke, en todas sus novelas, manifiesta siempre una gran preocupación por el efecto de los descubrimientos sobre la sociedad. No los plantea solamente de manera aislada, sino también en relación con la sociedad. Se diferencia mucho de Julio Verne en que no tiene una gran novela dedicada a los diamantes, pero aparecen dispersos en varias de sus obras. Y luego la otra diferencia que también vamos a ver es que, al ser mucho más moderno, pues las reflexiones que podamos sacar no se proyectan en nuestro presente, sino que ya se llegan a proyectar en el futuro, lo cual es más inquietante. Bueno, vamos con la primera, que es la más antigua. Es un cuento, es un relato muy corto, Todo lo que reluce, All That Glitters, publicado en 1956, junto con otros 5 relatos, en un volumen que se tituló en español Aventura en la Luna, Venture to the Moon, un poquito antes de la carrera a la Luna, y que plantea pues, un protagonista que es un geofísico, el Dr. Painter, que está casado y su mujer es muy aficionada a las joyas, lo cual le ha hecho obsesionarse con los diamantes hasta el punto de estar desarrollando un método de síntesis de diamantes. Mientras tanto, pues le es enviado en una expedición a la Luna, y en la exploración que realizan encuentra un diamante ligeramente inferior al Cullinan, recordamos que son 3.000 y pico quilates, y lo encuentra, aquí tenemos el Cullinan en la mano, en bruto, y lo encuentra en un cráter lunar como material volcánico eyectado. Mientras está en esta expedición, recibe la comunicación desde la Tierra de que su síntesis en la producción de diamantes ha sido un éxito rotundo y total, porque han llegado a una situación, a un procedimiento que permite producir diamantes sin límite de tamaño
y a un coste despreciable. Esto creo que es importante. Regresa a la Tierra con su diamante lunar, se lo regala a su esposa, lo monta en un collar. Durante un mes su esposa luce un collar con un diamante fabuloso, pero un mes después, cuando ya la síntesis de diamantes ha llegado al procedimiento industrial, su esposa pide el divorcio por crueldad mental extrema. Entendemos que el cambio de llevar un collar fabuloso a un objeto que tiene poco valor, pues pudo ser importante. Vamos a ver qué ideas propone aquí Arthur Clarke. Bueno, pues lo primero que encontramos es que habla de diamantes en un cráter lunar, algo así como esto, y también habla de una síntesis de diamantes gema a escala industrial que produce un cambio en la perspectiva social sobre el diamante. Vamos por partes, vamos a empezar con los diamantes en un cráter lunar. Bueno, la novela está escrita en 1956, publicada en 1956, antes de que se supiera realmente el origen de los cráteres de la Luna. Había dos hipótesis. Una que eran de impacto meteorítico, es la que después fue avalada por todas las misiones Apolo, pero recordemos que estamos en el año 56, y la otra que es de origen volcánico. En ambas dos podemos encontrar una justificación para que haya diamantes. Que los diamantes están relacionados con los volcanes ya lo sabemos. Esta sería la chimenea de la kimberlita, por donde sale la roca que transporta los diamantes desde el interior del manto. Y lo que tenemos aquí es un cráter volcánico. Lo que pasa es que los diamantes en la Tierra aparecen en rocas volcánicas que son o kimberlitas o lamproditas, que son de distinta composición a las rocas lunares. En cuanto a los diamantes por impacto meteorítico, sí que sabemos que hay diamantes que se producen por ese impacto. Están los famosos del cráter de Popigai en Siberia, un cráter que se formó hace 35 millones de años, que se producen por la presión del meteorito, del impacto, sobre las rocas que contienen carbono. Los diamantes se producen no en el lugar del impacto, porque en el lugar del impacto no queda nada, sino en los alrededores del impacto. Lo que pasa es que son siempre pequeños agregados policristalinos o bien cristales diminutos como estos, que no tienen ningún tipo de valor gemológico. La segunda parte era la síntesis de diamantes de gema a escala industrial con el siguiente cambio en la perspectiva sobre el diamante. Bueno, el relato fue publicado en 1956 y en 1955, en febrero del 55, General Electric fue cuando anunció la síntesis comercial de diamantes, así que realmente se dio prisa. Es cierto, esta sería la primera prensa, una de las primeras prensas de la General Electric, pero la verdad es que la compañía sueca ASEA 6 años después dijo que lo había encontrado también, que había fabricado diamantes antes, en 1953. Pero la primera noticia de una síntesis de diamantes comercial fue en 1955, un año antes de la publicación de la novela, así que se basó en eso. Pero lo que hace es un cambio importante porque los diamantes de General Electric no tenían ningún valor gemológico, eran muy pequeños, y el salto que da, la extrapolación que hace, es la síntesis comercial de diamantes gema. Pero con esa situación que nosotros aún no tenemos, de que son a cualquier tamaño y con un coste despreciable. Y eso es lo que produce un cambio en la visión que tiene la humanidad sobre el diamante, porque lo que hace es que pierden su rareza. Entonces pierden una de las cualidades que son intrínsecas a una gema. Nosotros no hemos llegado aún a esto. Nosotros estamos en una síntesis de diamantes gema, pero con límites de tamaño. Cada vez van saliendo más grandes, pero cada vez que sale un diamante sintético más grande es un hito, y el coste pues aún no es despreciable. De manera que lo que él propone pues está aún en nuestro futuro. Otros libros en los que Arthur Clarke nos habla de los diamantes son las continuaciones de esta Odisea 2001. El cuento original era El Centinela, él lo transformó en el guión de la película y tuvo tanto éxito que continuó. Hubo una Odisea 2, hubo una Odisea 3 y una Odisea final.
Y los diamantes nos los encontramos en la Odisea 3, que se publicó en 1987, y en la Odisea final, publicada 10 años después. Vamos a contar un poquito de qué va la historia y entenderemos cuál es el papel de los diamantes en estas obras. Bueno, la Odisea 3, que está planteada en 2061, la intentó basar en la misión que se iba a enviar, la misión Galileo que se iba a enviar a Júpiter. Lo que pasa es que la misión se retrasó 2 años y como a él no le interesaba retrasar el libro, pues lo que hizo fue utilizar, en vez de esa misión, pues como un hecho histórico en el que ampararse el retorno del cometa Halley a la Tierra, que se produjo en 1986, y en la novela sale una nave espacial que aterriza en el cometa Halley, pero todo el resto está dirigido hacia Júpiter. Bueno, lo que él plantea es que en este momento, 2061, Júpiter ha explotado. Júpiter ha explotado y se ha convertido en una estrella que se llama Lucifer, y las lunas de Júpiter, que son muchas, se han convertido en planetas que orbitan alrededor de la estrella, como la Tierra, Marte orbitan alrededor del Sol, pues ahora Júpiter es otra estrella como el Sol y tiene sus planetas que son lo que nosotros conocemos como sus lunas. Estas son las 4 lunas clásicas, las galileanas, las primeras que se vieron, y Europa, Calisto y Ganímedes. Bueno, pues esta es la que nos va a interesar, la luna Europa, que se convierte en un planeta y que escoge, pues yo creo que un poco por el nombre. Porque lo que él describe es que en la luna de Júpiter Europa está evolucionando la vida. Lo mismo que en la primera Odisea, pues habla de la evolución de la vida en la Tierra, aquí plantea la evolución de la vida en una luna de Júpiter, que ahora ya es un planeta. Mientras tanto, y esto parece un inciso aquí que no tiene mucho que ver, pero sí que está relacionado con los diamantes, en la Tierra, en Sudáfrica, la población blanca ha huido de la Tierra, se ha llevado las riquezas y queda la población negra que está levantando el país, pues gracias a las explotaciones de diamantes. Y hay un afrikáner, es decir, un descendiente de los antiguos Boer, que fueron los primeros que explotaron los diamantes en Sudáfrica, que predice que el monte Zeus, que está en la luna Europa, es un diamante gigantesco, todo el monte. Bueno, para confirmarlo, y la expedición lo confirma, pero acaba hundiéndose bajo la superficie de Europa, de la luna Europa, y dejando un mensaje del que hablaremos después. Bueno, resulta que el monte Zeus es un diamante gigantesco, pero no es más que un fragmento del núcleo del propio Júpiter, que fue expulsado durante la explosión que lo transformó en estrella. Y hay más fragmentos de diamante de ese núcleo de Júpiter que están en órbita alrededor del antiguo Júpiter, que serían un poco un equivalente del cinturón de asteroides del sistema solar, y que son explotables. Y lo que plantea es la posibilidad de explotación de estos diamantes estelares como asteroides, y el problema que causarían en el mercado de diamantes y especialmente en esa economía sudafricana que está recuperándose gracias a la propia población negra. Hasta aquí la Odisea 3, ahora la Odisea final, 1997, planteada ya en 3001, es decir, 40 años después de la anterior. Bueno, pues ya los diamantes de la órbita de Júpiter, los de los asteroides, han sido recogidos, han sido explotados y se han utilizado, pero no en gema, no como gemas, sino que se han utilizado para construir un ascensor espacial que une la superficie de la Tierra con un anillo orbital girando en torno a la Tierra. Claro, esa estructura genera unas tensiones que solo son soportadas por el diamante, por un material con las propiedades que tiene el diamante. Esta sería la Tierra, esta sería la estación que orbita y esta sería una especie de cuerda de diamantes que se une. Bueno, él lo plantea siempre esto en Ceilán, donde él vivió y murió al final, en Sri Lanka. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí sobre los diamantes? ¿Qué nos propone? ¿Qué nos sorprende? Bueno, pues nos habla de diamantes extraterrestres y minería de asteroides. Nos habla de diamantes formados en el núcleo, de la influencia en el mercado de diamantes de todos estos nuevos diamantes y las consecuencias para los países productores, y también de aplicaciones tecnológicas para los diamantes, como es el ascensor espacial.
Bueno, pues empezamos por los diamantes extraterrestres que los plantea en el sistema solar y que plantea una minería de asteroides. Bueno, la verdad es que el libro está escrito en 1987, publicado en 1987, y en 1981 ya hay un artículo publicado en la revista Nature que propone la existencia de diamantes extraterrestres. Los propone en Urano y Neptuno. Lo que plantea este autor es que Urano y Neptuno son gigantes gaseosos, que en esa atmósfera a lo mejor hay metano, no sería extraño, y que el carbono del metano, si llega hasta el núcleo, hasta el interior, no un núcleo sólido, sino que tenemos que imaginar distintas capas con distintas condiciones físicas, pero si es de la misma materia, pues el carbono del metano en las presiones del núcleo se ha tenido que convertir en diamante. Esto está publicado en una revista científica. Lo que hace Arthur Clarke es extrapolar y decir que como Júpiter también es un gigante gaseoso, también su núcleo puede estar formado por diamante. Lo que Arthur Clarke no llegó a ver fue que en 2013, en otra revista, en el boletín de la Sociedad Astronómica Americana, se publicó que había metano realmente en las atmósferas de Júpiter y Saturno y que ese metano, por las tormentas eléctricas que se producen en esas atmósferas, se transforma en hollín. Es decir, que se queda como ya carbono puro, que cae arrastrado por la lluvia y que cuando desciende a zonas que tienen la presión suficiente, puede haberse convertido en diamante. Esta es la idea que él plantea, que plantean estos autores, perdón. Esta es la lluvia de hollín que cuando llega a profundidades suficientes, con una presión adecuada, se pueda transformar en diamante, es decir, que está lloviendo diamante. Y también el artículo plantea la posibilidad de enviar robots allí para recolectar esos diamantes. Esta es una recreación del robot que está recogiendo los diamantes que están en las zonas más interiores de la atmósfera de Júpiter y de Saturno. La otra cosa que plantea son los diamantes formados en el núcleo. Bueno, ello lo plantea en los diamantes que se formen en el núcleo de Júpiter. En la Tierra sabemos que se forman no en la corteza, sino en el manto, pero ya hemos encontrado diamantes que están un poco más profundos de lo que creíamos con los diamantes Clipper, que son los Cullinan-like, Large, Inclusion Poor, Irregular and Resolved. Es el acrónimo de estos rasgos que presentan estos diamantes, que podrían ser de este tipo, generalmente de un color muy, muy bueno, que no tienen nitrógeno, que tienen algunas inclusiones metálicas de hierro-níquel que están cubiertos por metano y que este hierro-níquel es estable en la parte inferior del manto. Hay otros rasgos menos profundos, de ambientes menos profundos, pero que han sido adquiridos durante el ascenso de estos diamantes. Esta sería la idea de que los diamantes se forman en estas zonas, en el manto inferior, y que después ascienden a la superficie terrestre. Bueno, cada vez encontramos los diamantes más profundos. No sabemos si en algún momento encontraremos diamantes incluso en el núcleo. Lo que pasa es que es difícil reconocer esos rasgos de procedencias tan profundas porque se desvirtúan en el ascenso hasta la corteza. De hecho, algunas de las inclusiones de estos diamantes Clipper ya no son de profundidad del manto inferior, sino que corresponden a las zonas de paso. Pero no podemos descartar que podamos encontrar en un futuro diamantes más profundos. Eso en el interior de la Tierra, pero en el exterior, incluso fuera del sistema solar, hay diamantes extraterrestres y tenemos que aquí recordar a Lucy. Ya veremos quién es Lucy. En 1995 se descubrió una estrella enana en la constelación de Centauro, unos 50 años luz de nosotros, esencialmente compuesta de carbono y oxígeno, con un diámetro de unos 4.000 kilómetros y de un carácter pulsante que, según dicen, podría estar al menos parcialmente cristalizada en diamante, en su núcleo. Tiene un nombre
que es el que le dan los organismos internacionales que se dedican a ello, con unas letras, BPM y unos números, pero este tiene un apodo, Lucy, que viene de la canción Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles. Esta sería la recreación que nos presentan con el núcleo hecho de un diamante. Esta es la razón por la cual este objeto estelar, que se puede estar formado por diamantes, se llama Lucy. Pero es que Lucy aparece también en la novela de Arthur Clarke. Cuando la nave se hunde en la superficie de la Luna Europa, después de haber constatado que el monte Zeus es un diamante, deja un mensaje que dice: Lucy está aquí. Lucy es el punto de partida de la evolución humana para Arthur Clarke. Claro, esto es así porque Lucy es también el nombre que se le dio en 1974 al homínido más antiguo que conocemos, y que se llama Lucy porque los que lo descubrieron estaban también escuchando esta misma canción de los Beatles, de Lucy in the Sky with Diamonds. Esto es lo que encontraron, y bueno, este sería el retrato de nuestra requete tatarabuela Lucy, que estaba muy ligada, vemos que está muy ligada a los diamantes. Ahí parece que hubiera una relación entre los diamantes y la evolución humana que nos arrastra a buscar los diamantes. Y bueno, pues vamos a ver ya la influencia en el mercado del diamante y las consecuencias para los países productores que plantea Arthur Clarke. En la Odisea 3, en 2061, el 2061 es el año en el que sucede, según el relato, pero que está publicada en 1987. Lo que dice es que la población blanca de Sudáfrica ha huido y ha quedado la población nativa trabajando en las minas de diamantes y basándose en eso para la reconstrucción del país. Hay un afrikáner que está interesado y que es el que predice que el monte Zeus es un diamante, y toda esta preocupación que surge por las consecuencias que el hallazgo de tantos diamantes puede haber en el mercado del diamantes y, por tanto, en la economía sudafricana. Bueno, en 1987 en Sudáfrica el apartheid estaba funcionando, duró al menos oficialmente hasta 1991, y eso es un poco el punto de partida de la novela en ese sentido. Y lo que tenemos ahora es que cuando entran en competencia diamantes naturales y diamantes sintéticos, pues que una de las publicidades que se les hace a los diamantes naturales es que son la principal fuente de ingresos y el motor de desarrollo de países productores, sobre todo en África. Nos dan los datos pues, de que Botswana pues, tiene un 71% de los ingresos por exportaciones proceden del diamante, un 16% del Producto Interior Bruto, pues algo parecido en Namibia, cuyas economías no sobrevivirían ni podrían realizar los progresos que se están haciendo sin el recurso de la explotación de los diamantes naturales. Esto es lo que nos dicen, por ejemplo, organismos como el Natural Diamond Council, que ha establecido una serie de puntos que dice que la explotación de diamantes, el mercado del diamantes y el comercio de diamantes tiene que tener como objetivos fortalecer las comunidades, proteger el medio ambiente y promover la igualdad de género y la inclusividad, con lo cual pues lo que están haciendo es incluirse dentro de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible que propuso la ONU en 2015, los ODS, con los que, como se dice en español, con los que estamos ahora haciendo tanta propaganda ahora. Bueno, pues entonces los diamantes naturales son objeto de estos ODS del desarrollo sostenible y están enmarcados dentro del desarrollo sostenible. Y finalmente, pues vamos a ver las aplicaciones tecnológicas de los diamantes. El ascensor espacial. Bueno, suena muy raro lo del ascensor espacial, pero la verdad es que no es muy moderno. En 1966 ya aparecen publicaciones con materiales posibles para un ascensor espacial. Estamos hablando de la revista Science, es decir, de revistas científicas. Y esto en 1966. Entonces, en 1979
publica Arthur Clarke Las fuentes del paraíso, que es una novela en la cual está justamente dedicada a la construcción de un ascensor espacial que está sostenido por una cuerda de carbono con estructura de diamante. Realmente eso es lo que dice la novela, pero es algo que a nosotros hoy día nos parecería más bien una especie de cristal monodimensional y quizás lo encontraríamos más parecido a lo que conocemos como los nanotubos de carbono. También en esa cuerda que va desde Ceilán, no es casualidad, porque en Ceilán está la roca donde el pico de Adán, donde Adán puso su pie, es un poco también el principio de la humanidad. Pues en esa cuerda hay dopantes que están dispuestos de manera controlada. Bueno, en la actualidad lo que sabemos es que los nanotubos de carbono, lo más parecido a lo que describe Arthur Clarke, aparecen en 1991. Lo que pasa es que más bien están descritos como una especie de lámina de grafito arrollada de 0,5 metros, lo que se ha encontrado, lo que se ha podido construir, y se utilizan sobre todo por sus propiedades eléctricas. Lo que pasa es que en 2015 sí que se predijo que para 2030 habría ya nanotubos de carbono de varios kilómetros, es decir, hasta el momento tenemos medio metro de nanotubo, pero ya se predice que pueda haber de varios kilómetros, lo suficiente como para un ascensor espacial. Y esto ya es un informe de la Academia Internacional de Astronáutica, no es una ciencia ficción. Bueno, y que los dopantes estén implantados en posiciones determinadas, pues es algo que es habitual y se utiliza en los semiconductores de diamantes, que es una de las utilizaciones tecnológicas que tenemos ahora para el diamante. Y este sería pues uno de esos nanotubos de carbono. Esto sería una recreación del nanotubo de carbono que se apoya en la Tierra y que sube pues hasta el espacio, hasta el ascensor espacial. Y bueno, pues esto es todo lo que a mí se me ha ocurrido. Espero que les haya entretenido y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Cinta. Nada, vosotros. Pues ahora, si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer. A ver. Parece que no, o por lo menos no veo a nadie hacer ningún gesto. Benjamín sí está haciendo un gesto. Sí, sí. Hola, gracias. Gracias, Marta. Y gracias, Cinta, por esta charla tan bonita, tan entretenida. De verdad que me ha gustado mucho. Me gustaría saber un poco más, porque la verdad es que sé muy poco, por no decir casi nada, sobre los diamantes Clippir, es decir, los diamantes estos ultraprofundos que parece que se están encontrando ahora. ¿Qué evidencias hay de que estos diamantes tengan un origen tan profundo y cuáles son los mecanismos de ascenso dentro del manto, desde el manto inferior al manto superior? Eso, vamos, si puedes ampliar un poco eso porque me parece interesantísimo, ¿no? Bueno, pues esto yo creo que está publicado en el Jensen Gemology en 2016-2017. Estamos en esos años, no antes. Y bueno, pues es un estudio de inclusiones, de composición química y sobre todo de inclusiones. Y el truco, el fundamento sobre todo son esas inclusiones de hierro-níquel. Que no son estables, sino es en las zonas profundas del manto, en el manto inferior. Quizás es en el manto inferior, justo plantean que están en el límite ya con la zona siguiente. Sí. Claro, esas inclusiones lo que parece que se ve es como que se han solidificado posteriormente, que eran fluidas y que se han solidificado posteriormente en el ascenso. De manera que es que el problema es encontrar realmente los rasgos que reflejen la zona de origen, porque en el ascenso se transforman y hay esas inclusiones, esos diamantes Clippir contienen también minerales que corresponden al manto. Entonces es por eso porque se les adjudica el origen en el manto inferior. Las de hierro-níquel
solamente serían justificables en el manto inferior, más abajo del manto de la zona habitual, y luego los otros minerales que aparecen necesariamente tienen que ser del manto. Ese es un poco los dos límites que plantean, dicho así a grandes rasgos. El tema me resulta interesantísimo. Tengo que buscar estas publicaciones. Te agradezco que digas esto de Gems and Gemology del 2016-17. Lo voy a buscar. Porque... Yo las puedo buscar, sí, porque creo que estarán, bueno, son accesibles a todos, y yo creo que son fáciles. No hay más allá de dos o tres trabajos de ese estilo. sí. Yo creo que hay uno que es 2017, pero bueno, en cualquier caso... Tengo que mirarlo, es muy interesante. No se me ocurre, claro, es un tema sobre el que conozco muy poco. Pero Bueno, es si un que yo creo que diamante... solo hay esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo Yo que no había oído hay... vagamente hablar, pero la verdad que no sé. Pero no se me ocurre como si un diamante tiene unas inclusiones de hierro y níquel, ¿cómo las elimina? ¿Cómo las transforma? Esto, bueno, tengo que... No Pero es las eliminas. interesantísimo. Lo que hacen es solidificarse. Bien, pero tendría cristales de hierro metal. Eso Bueno, en el creo que diamante, ¿no? son hierro-níquel, es una aleación de Níquel, sí. hierro-níquel metálica, sí. Eso es lo Bueno, que creo que hay que aparece. mirarlo, pero me parece... Bueno, la conferencia me ha encantado, o sea, ha sido preciosísima. Yo he leído bastante a Julio Verne, no he leído ninguna de las obras que has citado, ni de Arthur Clarke ni de Julio Verne, pero yo recuerdo que ya en Viaje al centro de la Tierra, al principio, el sabio aquel que era el tío Sí. del explorador, que luego se mete por allí, tenía una colección de minerales, que a mí siempre me han gustado los minerales, y decía que estaban todos ordenados sin darle valor alguno, digamos un valor social, sino que estaban ordenados desde el diamante hasta el cuarzo, decía literalmente en la Claro, novela. claro. Y Es que aquello a mí me llamó la atención y desde entonces, pues bueno, desde antes, pues me dediqué a darle vueltas a los minerales. Que me parece interesantísima la conferencia, te lo agradezco mucho, muy bonita. Pues lo que hace Julio Verne es justamente decir que el diamante solo es carbono y que no tiene tanta... que intenta un Exacto. poco quitarle el valor que se le da. Digamos que Julio Verne es más partidario del diamante sintético y Arthur Clarke es como más partidario del diamante natural. Sí. Esa sería un poco la diferencia entre ambos. De todas formas, lo que es sorprendente es la, digamos, anticipación con la que estos dos autores, como tú has expresado muy bien, no solamente es que pongan diamantes en sus novelas, sino los métodos de síntesis, el acierto que tienen en prever el impacto social que puede provocar la investigación de los diamantes en el futuro, la fabricación de sintéticos. Creo que se anticipan a su tiempo, como en tantas otras cosas, de forma magnífica, ¿no? En la parte científica, pues a lo mejor no aciertan del todo, pero es que en la parte social, vamos, es de una clarividencia que resulta asombroso. Cada vez que lo lees encuentras un parecido mayor o encuentras similitudes con lo que nosotros ahora hemos visto o estamos viviendo. Sí, 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 sí. Y luego, pues la importancia que le dan al hecho de la fabricación del diamante, a todos estos descubrimientos científicos, lo rápido que pasan a la narrativa de ficción, por la importancia que le dan. Claro. No creo que haya nada en el mundo, ningún mineral, quiero decir, sobre el que se haya escrito tanto como sobre los diamantes. Siempre ha llamado la atención de todo el mundo, ¿no? Eso es precioso. Bueno, Lucy está ahí y está relacionada con los diamantes. Claro, claro. Muy bien, bien, pues muchas tenemos, está Amelia que puso lo de la mano levantada, pero tiene el audio quitado. A ver si ahora... Bueno, yo no la oigo. No sé si soy yo la única. No, es que está con el audio apagado. Bueno, pues si alguien más tiene preguntas mientras Amelia... A ver. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Mi pregunta es respecto a la comparación entre los diamantes naturales y los sintéticos. ¿Cuánto tiempo tardan en formarse unos con respecto a los otros? Bueno, a ver, los sintéticos se está hablando pues de semanas, lo que uno los quiera aguantar realmente, semanas, meses, pero es que cualquier mineral natural se mide en, como poco en miles de años. Es decir, que estamos en una escala que hay que multiplicar por lo menos por 100. No ya el diamante, que el diamante seguramente serán más, pero cualquier mineral. Eso en la diferencia que hay siempre entre un mineral natural y un sintético es el tiempo. Eso no se consigue, eso sí era siempre diferente. Otra cosa es que seamos capaces de interpretarlo y de ver la diferencia, cómo se manifiesta esa diferencia de tiempo en lo que nosotros vemos. Pero esa diferencia nunca cambiará, es inevitable. Y en eso radica su valor también, ¿no? Bueno, la verdad es que las cosas valen lo que nosotros estamos dispuestos a pagar por ellas. Esto ya hablo pues, en general, ¿no? Entonces, efectivamente, un diamante natural es como un objeto que viene del pasado y de las profundidades. Y lo que, que se está utilizando, los diamantes Clipper, por ejemplo, tienen mucho interés, no tanto gemológico como geofísico, porque nos están hablando de puntos que no conocemos y que es lo único que tenemos, son mensajeros de las profundidades, los diamantes. Nos traen algo de unas zonas profundas a las cuales ni tenemos acceso ni esperamos tenerlo en mucho tiempo. Me encantaron sus palabras, son mensajes de las profundidades. Muchas gracias por su trabajo extraordinario. Gracias. Pues ahora Elisa Tobar tiene también la mano levantada, pero tiene el audio quitado. Gracias, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su presentación. Tengo dos preguntas. Primero, a postre de lo que acaba de contestar, sobre que obviamente una gema natural se forma en miles de años desde el núcleo de la Tierra, etcétera, pero creo que también la diferencia radica en lo único que es cada gema, ¿cierto? Esa es mi pregunta. Tenemos gemas sintéticas que tratan de imitar en su construcción química y física una gema natural, pero pues nunca van a tener el detalle de inclusiones, de algún tal vez cristalización o pues sí, inherente a su propia formación. La pregunta es, ¿una gema sintética sí puede imitar este tipo de características que al menos yo considero únicas en las gemas naturales? ¿Se puede imitar? ¿Se pueden llegar a confundir tanto? A ver, hoy día se puede sintetizar cualquier gema. Otra cosa es que económicamente sea rentable, ¿eh? Esa es la cuestión. Las imitaciones son cada vez mejores. Una de las pocas cosas que de momento no aparecen en una gema sintética normalmente son inclusiones sólidas de cristales casuales. Es decir, pues en un diamante pues a lo mejor puede haber un mineral distinto incluido y eso normalmente no va a aparecer nunca en un diamante sintético. Pero yo no sería capaz de decir que nunca lo van a hacer. Okay. Se puede imitar, yo creo que casi todo, salvo el tiempo. Claro, ok. Segunda pregunta es, ¿considera usted que algún día esta producción de diamantes sintéticos sí sustituya la demanda de diamantes naturales? ¿Considera usted que sí podríamos llegar a ese punto? Porque ahora entiendo que nuestro gusto, y me uno al público que gusta de diamantes naturales, es por esta situación de que son únicos, que se formaron hace miles de años, que sí, pero podría ser que la gente ya decante por
los diamantes sintéticos y entonces incluso exista un rechazo a los naturales por también las condiciones ecológicas o económicas que son inherentes incluso a su explotación. ¿Cree usted que lleguemos a ese punto? Pues eso sí que sin bola de cristal me siento incapaz. La situación es la que ha descrito usted, es la situación actual, es decir, hay por una parte los diamantes naturales y por otra parte los sintéticos, y cada uno intenta captar la mayor parte del mercado posible, pues ofreciendo las ventajas que cada uno ve en su producto. Lo que el público llegue a demandar, pues es que depende mucho, supongo que de la publicidad que se haga. Otra cosa es que si se llegase, como decía Arthur Clarke, a una síntesis comercial tan económica, tan cómoda, que nos permitiera pues fabricar diamantes de 10 quilates a 100 euros, pues entonces ya no lo sé lo que pasaría. Pero hoy por hoy pues están los dos mercados compitiendo. Y el futuro dependerá primero de si se logra esa síntesis de gema en esas condiciones tan favorables, y de que si el diamante natural es capaz entonces de diferenciarse del diamante sintético como algo completamente diferente. Lo que no creo es que nadie quiera un anillo de compromiso de algo que vale 50 euros. Claro, claro. Muchas gracias. Nada, usted. Marian tiene la mano levantada, pero no sé si nos oye. No sé. Bueno, pues pasamos a la siguiente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Habla Amelia, realmente fascinante la conferencia, muy agradecida y realmente es bastante novedosa este tema de las novelas como un anticipado, ¿no? hacia el trabajo que hoy estamos realizando. La pregunta es la siguiente, ¿no? Las referencias de localización que hacen de Sudáfrica en referencia a las investigaciones ya realizadas en la actualidad, ¿qué merecen en consideración? Esa es la pregunta, ¿no? No sé si entiendo muy bien a qué se refiere. ¿A la novela de Julio Verne? No, a las dos referencias que hacen de la importancia de la zona de diamantes en Sudáfrica y a las investigaciones actuales, digamos, realizadas, ¿no? Pues la verdad es que ahí no le puedo ayudar mucho porque no lo conozco muy bien. Actualmente quizás no es de los países que tenga una producción mayor. Hay otros países que tienen una producción mayor e incluso ya no están en África. Hasta Australia y Siberia y Canadá. El resto, pues la prospección de diamantes depende siempre de encontrar, va a ser siempre en zonas geológicamente muy antiguas, en lo que se llaman cratones o escudos, y depende pues de encontrar la localización de... Generalmente ahora ya lo que se busca es la kimberlita o la lamproita, ya no tanto los depósitos de tipo placer. Lo que pasa es que las prospecciones nuevas no es que se hagan muchas, sino que más bien lo que se intenta es determinar, no tanto encontrar diamantes en un sitio, sino determinar si en ese sitio los diamantes son explotables. Es decir, que hay una cosa que son los recursos y otra cosa que son las reservas, en función de lo que se sabe sobre ellos. Entonces, hay muchas zonas que tienen diamantes, pero que a lo mejor por su localización o por otras razones no son explotables. Entonces, lo que se trabaja normalmente es en moverse entre unos yacimientos y otros cuando pasan a ser explotables por alguna razón, que pueden ser desde que haya una técnica nueva que los permita explotar, o que el mercado cambie y aumente de precio y el costo de la explotación haga que sea económicamente rentable. Digamos que las zonas de diamantes están ya muy localizadas. La última gran exploración fue la de Canadá,
porque al estar en zonas heladas era más complicada. El resto se conoce de forma general y lo que queda son detalles de explotaciones. Muchísimas gracias. A usted. Muy bien, pues para ir terminando, porque tenemos que dejar disponible la sala de Zoom, creo que quería decir algo José María. Hola, hola. Sí, Buenas tardes. sí. Mira que está ¿Oyes? Soy María, no sé si me escuchan. José María, buenas tardes, Cinta. Hola, buenas tardes, María. Bueno, muchas felicidades por su conferencia. Buenas tardes, María Farga. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Interesantísimo Bien, ¿y tú? todo Un lo que ha placer dicho. oírte. No te vemos, pero te oímos. Muchas gracias, José María, igualmente. Bueno, me estoy oyendo con repetición, pero bueno. José María lo pone José María, te silencio un momentito y luego te vuelvo a dar voz. Ya está. ¿Sí? Ahora ya está. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Me oís vosotros? Sí. Vale, muchísimas gracias. Yo quería decir dos cosas. Como joyera que soy y gemólogo, abogo por los diamantes naturales, por Dios. No me extraña que deje en la novela de Arthur Clarke a su marido, esta señora, porque evidentemente el diamante es una rareza de la naturaleza que se ha creado a lo largo de muchísimos años. Entonces, ese brillo, ese adamas invencible y todo lo que lleva consigo el diamante no lo tiene para mí una piedra sintética. Que se vaya avanzando en este mundo de las piedras sintéticas y que se hagan piedras que se parezcan muchísimo al diamante natural, como tú bien has dicho, Cinta, no tendrán esas inclusiones de un diamante. A lo mejor se avanza tanto que ya le meten esas inclusiones de piedras naturales, pero ahora mismo hay diamantes de imitación y diamantes sintéticos que ya con el duotester y los elementos gemológicos que se utilizan para saber si uno es bueno o no, ya nos están engañando, ¿eh? Tienes que aplicarles otros mecanismos también. Entonces, bueno, decirte que me ha encantado la conferencia. Sigo a favor de los diamantes naturales y todo lo que están haciendo de publicidad, Leonardo DiCaprio y todo a favor del diamante sintético, pues si va avanzando esto a lo largo de la historia, va a haber una especie de lucha económica ahí entre las productoras de Sudáfrica, los ingleses. Bueno, ahí va a haber un totum revolutum tremendo. No sé si lo veremos. Muchísimas gracias, Cinta. Te dejo hablar. Bueno, a mí lo que me pasa es que efectivamente los diamantes sintéticos no me producen la misma atracción, pero tengo que confesar que un diamante extraterrestre sí que supondría para mí algo importante. Tener un diamante extraterrestre puede ser bastante comparable o incluso mejor que un diamante terrestre natural. Sí, bueno, eso es especial. Ese es un caso. Eso sería muy especial. La excepción, ¿eh? Bueno, pues ahora sí que tenemos que ir terminando porque tenemos que dejar la... Así que, José María. Bueno, Cintia, nada más por mi parte. ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí. Por mi parte, darte las gracias, enhorabuena por esta conferencia que me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y creo que bueno, nos ha recordado muchas de las cosas que hemos visto tanto en el cine como en los libros de Julio Verne a Arthur Clarke. Y evidentemente este recordatorio ha sido muy gratificante. Esperamos contar contigo, no muy tarde, porque tienes muchas cosas que decir y a nosotros nos encanta escucharte como a todos los demás. Así que muchísimas gracias, esperamos verte nuevamente pronto y estamos en contacto. Sí. Lo dejamos ya para que puedan entrar los que están esperando a las 9:15 en punto tienen que entrar. Así que hasta otro día, Cinta. Adiós. Y muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.